Queridos hermanos, queridas hermanas, amigos todos, en el Señor, muchas bendiciones, la paz de Jesucristo sea con todos vosotros. Y bienvenidos a un nuevo vídeo que he realizado con el fin de compartir con vosotros la fe y la esperanza. Hoy vamos a meditar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos 19 al 21. Es un pasaje muy pequeñito que dice así: Vinieron a ver a Jesús, su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron: Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él les contestó: Mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues en la cultura judía en la que Jesús se movía, no existían las palabras que nosotros utilizamos para dirigirnos a un familiar, por ejemplo, un tío, un primo. Entonces hay que tener en cuenta que en la Biblia, cuando se dice la palabra hermano, está también queriendo decir alguno de esos miembros de la familia que no tienen esa expresión en ese idioma. Por ejemplo, un tío en el lenguaje judío sería también un hermano. Un primo sería un hermano. Por lo tanto, cuando leemos y escuchamos esta palabra en el Evangelio según San Lucas, que nos dice que vinieron a Jesús, su madre y sus hermanos, ahí tenemos que tener claro, queridos amigos, que nadie se lleve al engaño que muchas sectas propagan de que la Virgen María tuvo otros hijos, y por eso dice aquí que vino con sus hermanos. No es así. Cuando la Biblia se está refiriendo a estos hermanos que venían con María, lo que está diciendo es que venían algunos parientes de Jesús, venían con su madre para ver a Jesús. Y como ya he dicho antes, pues la palabra hermano equivale a primo, tío, etc. No hay distinción. Por lo tanto, esto es muy importante tenerlo en cuenta, lo primero, para rechazar por completo, y además es muy importante para un cristiano hacerlo, de que María tuviera más hijos, porque María fue virgen antes de tener a Jesús y siguió siendo virgen después de tener a Jesús. Este es el primer punto que tendríamos que ver en este pequeño pasaje del Evangelio según San Lucas. En segundo lugar, vinieron a donde estaba Jesús. Una persona de las que estaban con Jesús se percató y le dijo a Jesús: Tu madre y tus parientes, tus hermanos, han venido, están ahí, quieren verte. Y la respuesta de Jesús fue textualmente: Mi madre y mis hermanos son estos. Y él lo explica. ¿Quiénes? Pues los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. En ningún modo Jesús está despreciando ni a su madre ni a las personas que vienen con su madre, pero menos debemos de pensar que está despreciando a su propia madre, ¿verdad? A ningún creyente con sentido común se le ocurriría pensar que Jesús rechace a su madre. No, hay que entender en este contexto lo que está diciendo Jesús. Y Jesús está diciendo algo tan sencillo de entender
que él aprovecha en ese momento para dar una enseñanza y decir que por encima del vínculo de la sangre, por encima del vínculo de la sangre, a los ojos de Dios hay algo mucho más grande y mucho más importante. Los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Estos, dice Jesús, son mi madre y mis hermanos. Como queriendo decir, mi familia, por encima del vínculo de sangre, son estos, los que escuchan la palabra y la cumplen. ¿Y María? ¿Y María? Pues María, la Virgen María, la Madre de Jesús, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, la Madre de Dios, es la primera cristiana, porque ella fue la primera, cuando el ángel se le apareció, la que dijo, hágase en mí según tu palabra, Señor. María escuchaba la palabra de Dios, María escuchó la palabra de Dios, María la puso por obra, no solamente en ese momento, sino en toda su vida. Por lo tanto, cuando Jesús está dando esta enseñanza de que mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra, verdaderamente nos está poniendo a su propia madre como uno de los mejores ejemplos que podemos tener los cristianos. Porque ella es la primera cristiana, es la primera que cree, la primera creyente y la primera que además cumple con la palabra de Dios a la perfección. Por lo tanto, queridos amigos, queridos hermanos y hermanas, rechazamos totalmente el error de las sectas que van propagando que, bueno, lo primero, que aquí aparecen unos hermanos de Jesús, que ya he explicado lo que es y lo que significa. Y lo segundo, que el vínculo familiar no está por encima del vínculo de los hijos de Dios. Muchas personas en el mundo hoy se resignan a vivir sin Dios, cuando podrían pertenecer perfectamente a su familia. Dios te está llamando, te está pidiendo, nos pide a todos. Así que tengamos en cuenta que los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra son de la familia de Jesús. Y María, su madre, nuestra madre espiritual, es el mejor ejemplo de ese cumplimiento de la palabra de Dios. Imitemos pues a la Virgen María en esto que dice Jesús, que mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Hagamos nosotros lo mismo. Tratemos de no solamente escuchar la palabra de Dios y gustarnos la palabra de Dios, muchas veces gusta, otras veces no, porque cuando es dura, procuremos escuchar y poner por obra. Muchas gracias por estar ahí. Si te gusta este vídeo, por favor, házmelo saber y compártelo con otros si crees que esto puede hacer bien a otra persona, y ayúdame a evangelizar. Dios te lo recompensará.